Este 3 de marzo se celebró, tal como lo estableció el presidente, el segundo Consejo de Ministros televisado, tras un mes del primero que desató una crisis ministerial sin antecedentes. El nuevo parece mostrar el fin de dicha crisis en un espacio en el que presentaron resultados de decisiones orientadas a la situación humanitaria en el Catatumbo. Esto llevó a anuncios como la meta de acabar con 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos en esa región a través de erradicación voluntaria. ¿Qué viene para el recién establecido gabinete? Hoy es martes 4 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. Donald Trump suspendió la ayuda militar a Ucrania tras el enfrentamiento que sostuvo con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca el pasado viernes. Esta información fue dada a conocer por un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos que pidió preservar su identidad porque esto fue una decisión en privado en la que el presidente Trump ordenó la suspensión hasta que tanto el presidente ucraniano reconozca que está comprometido con la paz, a la manera como lo ha pedido Donald Trump. Todo el equipo militar estadounidense que no se encuentra actualmente en Ucrania será suspendido, es decir, todo lo que se iba a mandar, incluidas las armas en tránsito en aviones y barcos o que esperan en zonas de tránsito en países como Polonia. El presidente Trump ordenó al secretario de Defensa Pete Hegseth que ejecute la suspensión. Así lo determinó la fuente que habló con la prensa de su país. Recordemos que en lo hablado entre Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca, Zelensky presionó para que se otorgaran garantías de seguridad para asegurar que Rusia no violara ningún acuerdo establecido por la búsqueda de esa paz. En ese momento el presidente Donald Trump le dijo que a Zelensky que regresara cuando estuviera listo para la paz. Todo indica que lo logró Armando Benedetti en uno de sus primeros movimientos. Se destraba la discusión de la reforma de la salud porque la mesa directiva de la Cámara de Representantes llegó a un acuerdo para agendar los debates que vienen. La determinación se tomó tras una reunión en la noche de este lunes en la que Jorge Rodrigo Tovar, el representante, cedió. Esto permite que haya un agendamiento de la reforma a la salud para que se continúen los debates. En ese sentido, el tire y afloje entre la presidencia de la Cámara, de Jaime Raúl Salamanca, y los vicepresidentes Jorge Rodrigo Tovar y Lina María Garrido, pues tuvo lugar cuando después de que el gobierno Petro convocara a estas mesas de trabajo para comenzar a hablar de un posible incremento de la UPC, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. El mismo Tovar dijo en su cuenta en Twitter que se destrabó este debate para llevar la reforma a la salud precisamente a diálogos en la Cámara, luego de que el Ministerio de Salud acatara las órdenes de la Corte Constitucional, de que se aprobaron proyectos de ley muy importantes de colegas que estaban represados, como por ejemplo honorarios justos para los concejales, la ley Ángel, la ampliación de los municipios PEDET, entre otros, y esto llevó a que se desbloqueara y se continuara el debate en Cámara de Representantes, dijo Tovar a través de su cuenta en X. El segundo Consejo de Ministros, que es televisado según la orden del presidente Gustavo Petro, tuvo lugar este lunes 3 de marzo y, contrario a lo que probablemente algunas personas esperaban, que fuera como el primer consejo televisado en el que pasó absolutamente de todo, en este hubo mucha organización. El presidente Gustavo Petro llevó a los ministros a hablar de temas técnicos y centrados principalmente en la crisis en el Catatumbo. Y en tomar las decisiones que vienen a partir de los fondos que se van a recoger
por lo aprobado por el estado de conmoción en la región. Pero ampliemos un poco más de detalles que nos tiene Juan Pablo Penagos de la redacción política del Tiempo. Juan Pablo, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia del Café de hoy que nos escucha. Pues como bien dices, el presidente Gustavo Petro convocó anoche a su segundo Consejo de Ministros televisado. Esto luego de un mes de la primera transmisión, de esa accidentada primera transmisión y de haber completado la mayoría de lugares dentro de la reconfiguración de su gabinete. Y la sesión de este lunes no tuvo el ambiente caldeado y tenso de la primera sesión y se centró en las directrices del primer mandatario sobre la atención de la crisis humanitaria en el Catatumbo. De acuerdo, y ahí estuvo el centro de la conversación en la crisis del Catatumbo. Anuncian una decisión que supongo que tiene muchos análisis, que es buscar la erradicación de 25.000 cultivos ilícitos a través de erradicación voluntaria. ¿Eso cómo es? ¿Qué significa exactamente, Juan Pablo? Así es, para explicarle a los oyentes, la gran noticia del Consejo de Ministros de anoche es que en la vigencia de la conmoción interior, que puede ir hasta 270 días, de los que ya han corrido 30, el gobierno planea destruir vía erradicación voluntaria 25.000 hectáreas de coca en el Catatumbo. Y para hacerlo, el gobierno explicó que plantea pagar 1.280.000 pesos mensuales por un periodo de 12 meses a las familias que se acojan a este programa. Esos pagos se harían mientras se logran consolidar proyectos productivos legales, según explicó Gloria Miranda, que es la encargada del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Ahora bien, como tú bien dices, quedan varias preguntas en el aire, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con la otra mitad de la coca del Catatumbo? Y cuáles medidas se tomarán para evitar que, como sucedió en el pasado, los pagos por coca no se conviertan en un motor de los narcocultivos. Y bueno, y además porque la erradicación de coca en años anteriores en el Catatumbo estuvo muy lejos, unas cifras muy inferiores a las que a la ambiciosa cifra de 25.000 hectáreas que planteó el presidente y que le ordenó a su gabinete. De acuerdo, en este proyecto se habla de pagar 1.280.000 pesos al mes a cada familia que participe en esta erradicación voluntaria de cultivos, teniendo en cuenta que son 25.000 hectáreas y que cada familia terminaría recibiendo alrededor de 15,5 millones al año. Pues este dinero seguramente se verá desde lo que recoja las decisiones o las medidas sobre el estado de conmoción, ¿no? Pues bueno, la encargada del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, pues afirmó que el énfasis no es la entrega de los dineros por un año, sino los proyectos productivos para reemplazar, y abro comillas, reemplazar todo el circuito económico y garantizar el transporte. Y por eso se articula con la construcción de una vía para sacar los productos. El presidente había asegurado a su vez que este año se realizarán inversiones claves en la carretera que une al Catatumbo con el centro del país, con Cúcuta y la frontera. Y para eso, solo para agregar, Miranda dijo que se destinarán 362.000 millones para este objetivo, de los cuales unos 152.000 millones estarán dirigidos a pago por erradicación y 178.000 millones al establecimiento de nuevos proyectos productivos. De acuerdo, Juan Pablo. Bueno, ¿y qué más fue notorio dentro de este Consejo de Ministros? Vimos en uno de los apartados al ex militar, a Pedro Sánchez, siendo uno de los protagonistas de la jornada, ¿no? ¿Qué más pasó? Bueno, Carlos, en comparación con el primer Consejo de Ministros televisado del pasado 4 de febrero, el de anoche contó con varios cambios en las cabezas de los ministerios, empezando por Armando Benedetti en el Ministerio del Interior, en quien nuevamente estuvo sentado a la izquierda del presidente, y en esta ocasión tampoco habló, no intervino durante ese consejo. También estuvo Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, que fue bastante protagonista en la sesión de anoche, porque el presidente
anunció, paralelo a todos estos esfuerzos de erradicación, una ofensiva militar en la región del Catatumbo. Le ordenó al ministro recuperar la frontera en esa región, aunque por motivos de reserva dijo que ese tema de la ofensiva militar se tratará en otro espacio y no se hará público. También estuvo Edwin Palma, nuevo ministro de Minas, Yanay Damani, la nueva ministra de las Culturas, Patricia Duque, la nueva ministra del Deporte, Carlos Rosero, el nuevo ministro de la Igualdad que reemplazó a, a Francia Márquez en dicha cartera, y por supuesto la nueva directora del DAPRE, ya posesionada, Angelicet Rodríguez. Todos ellos quienes fueron presentados la semana pasada en el Teatro Delia Zapata, en ese acto teatral que armó el gobierno y al que no pudieron acceder presencialmente los medios de comunicación. Entonces, principalmente la gran novedad fue que fue el primer Consejo de Ministros televisado ya con el nuevo gabinete que asumirá el tramo final de la administración de Gustavo Petro. Llama mucho la atención, Juan Pablo, que entre los presentes estaba Alexander Flores, el director del DNP, que había presentado su renuncia irrevocable desde la oleada de cambios que se dieron en febrero. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí, lo que pasa con el caso de Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, y que sí, fue una sorpresa verlo anoche, pero la razón principal de su presencia es que el presidente Gustavo Petro todavía no le ha aceptado su salida al cargo. Él fue uno de los que presentó, sí, su renuncia, y de hecho la presentó de manera irrevocable, pero sin un decreto en el que se reconozca esa renuncia. López no puede abandonar el cargo, pues podría incurrir en faltas disciplinarias, y por eso lo vimos anoche, y de hecho anoche intervino y mostró una presentación sobre más planes de acción sobre el Catatumbo. Bueno, y creo que también es noticia el hecho de que el Consejo de Ministros salió bien, en la medida en que no ocurrieron los desórdenes como se dieron en el primer consejo televisado. Vimos a ministros que en la primera sesión entraron, entre comillas, en desgracia con el presidente, como el ministro de Educación, Daniel Rojas, dando informe sobre temas muy puntuales de avance, de logros, todo muy organizado. Sí, lo que parece ser es que quedó la lección aprendida de lo que fue y lo que generó ese Consejo de Ministros, y muchos jefes de carteras ya vinieron preparados para mostrarle resultados al jefe de Estado y por supuesto a todos los ciudadanos que se conectaran a ver el Consejo. Eh, y obviamente, pues teniendo en cuenta que al presidente no le gustó para nada que se le haya reclamado en vivo y en directo, pues por los nombramientos hechos en ese momento para Armando Benedetti y los cargos ostentados por Laura Sarabia. Llegó el presidente a decir que lo intentaron acorralar. Entonces, bueno, sí, lo que sucedió anoche fue lo que se espera del desarrollo de un Consejo de Ministros, con cada cartera hablando de sus intervenciones, ahora en este caso, en este tema puntual de la conmoción interior en el Catatumbo. Bueno, y lo otro es la presencia de Armando Benedetti como ministro del Interior en esta ocasión, ya no como jefe de gabinete, y la ausencia de Francia Márquez, quien ya no es ministra, pero sigue siendo vicepresidenta. Sobre Benedetti no se le vio, así como ocurrió en el primer Consejo de Ministros, no se le vio activo, dinámico. Pareciera que su estrategia no estuviera en esa mesa. Así es, Carlos. Al igual que en el primer consejo televisado, se sentó a la izquierda el presidente Gustavo Petro, eh, bajo una mirada, pues seria, y sin hablar demasiado, al menos en lo que mostraba la transmisión. No se le escuchó hablar y no intervino el ministro del Interior, quien ya ha empezado a adelantar sus funciones, a quien vimos la semana pasada en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, y que ha generado pues todo este terremoto que ya conocemos en el gobierno, pero que, pasado un mes de ese consejo tan accidentado, pues ya se terminó de consolidar en el Ejecutivo, terminó como ya
de consumar ese poder que ha buscado desde el inicio del gobierno Petro, luego de haber sido una figura importante en la campaña presidencial. Y bueno, también para destacar en este Consejo de Ministros la ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez, quien, si bien ya no está en el Ministerio de la Igualdad, pues sigue siendo la vicepresidenta y dio varias declaraciones diciendo que no iba a dejar este cargo que se ganó por voto popular, pero llamó la atención y justo cuando se está hablando de una ya fractura en la relación con el presidente Gustavo Petro, pues la vicepresidenta Francia Márquez no estuvo presente ayer en el Consejo de Ministros televisado y pues recordemos que ella fue la que inició, por decirlo así, esa rebelión en el primer Consejo de Ministros que se transmitió en vivo y en directo, expresando su inconformidad con los presuntos actos de corrupción en el gobierno y el papel de Laura Sarabia y Armando Benedetti. No hubo anuncios de nombramientos de nuevos ministros, por lo menos en lo que queda. Sin embargo, el presidente Petro ha advertido que va a haber movimientos, que todavía faltan ministros por definir. ¿Cuáles son esas cartas que le quedan al presidente con su gabinete de cara al año que va a ser clave porque es antes de entrar en ese pleno periodo electoral? Mateo García, su editor de política. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. ¿Cuáles son esas cartas, Mateo, que le quedan al presidente? Bueno, desde diciembre son 14 los movimientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro en su equipo. El primer cambio de la nueva cara de este nuevo organigrama del gobierno del presidente Gustavo Petro fue con la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionado en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo y señalado o vinculado de la presunta compra de votos de congresistas para sacar adelante las reformas sociales. Lo reemplazó el viceministro Diego Guevara, quien se podría considerar un técnico. Y el último cambio que hizo el presidente Gustavo Petro fue con el nombramiento de Julián Molina como ministro de las TIC. Curiosamente, Mauricio Lizcano, el exministro de las TIC, fue el primero en renunciar en este nuevo año, renunció como el 20 de enero más o menos, pero ha sido el último en nombrarle reemplazo. Eso después de una puja interna en el partido de la U, partido al que le correspondía ese ministerio. Esos han sido como el primero y el último cambio, pero todavía hay unas cartas por jugar que no conocemos bien. No sabemos qué va a pasar con la Dirección de Planeación Nacional. Alexander López presentó su carta de renuncia. Durante un momento se habló que podría pasar a ser jefe de despacho, pero esto finalmente como que no se va a concretar. Y Alexander está un poco distanciado del petrismo, del gobierno. No fue a la reunión de la semana anterior de la izquierda en el apartamento de Roy Barreras en el norte de Bogotá para ver cómo iban a ser para las elecciones del 26, pero ese es otro tema. Se habló que entonces que en Planeación Nacional podría llegar Susana Muhammad. Susana sí estuvo en esa cumbre y al parecer Susana sí podría tener alguna aspiración presidencial, lo que significaría que no entraría en ese cargo porque quedaría inhabilitada. Eso por un lado. También está por pendiente saber qué va a pasar con Gustavo Bolívar. Bolívar va a salir del gobierno, eso es prácticamente un hecho, pero él no quiso salir en esta camada de ministros con baja calificación, de ministros que perdieron la confianza del presidente Gustavo Petro y prefirió aguantar unos días más. Hay quienes dicen que puede estar hasta finales de mayo en el cargo, hasta finales de marzo en el cargo y nada le va a pasar, no va a quedar inhabilitado. Otros dicen que puede incluso estar unas semanas en abril y no se va a inhabilitar. Habrá que ver quién llega a Prosperidad Social. Es un cargo que ha tenido siempre los cercanos al petrismo, cercanos al presidente, Cielo Rusinque, Laura Sarabia, canciller, y Gustavo Bolívar. Pero la gran incógnita es qué va a pasar
con el Partido Liberal. Ya la U tiene su ministerio, que es el Ministerio de las TIC, la Alianza Verde tiene transporte y tiene trabajo con María Fernanda Rojas y Antonio Sanguino. Un sector disidente del Partido Conservador de Cámara se quedó nuevamente con el Ministerio del Deporte con Patricia Duque. Pero hoy el Partido Liberal, clave para la aprobación de las reformas sociales, no tiene un representante. O bueno, no hablemos de Partido Liberal, hablemos más bien de sectores liberales, específicamente los sectores liberales de la Cámara de Representantes, porque en el Senado, por lo menos hasta hoy, no hay ambiente para aprobar las reformas. Ya habrá que ver qué cartas juega el presidente. Se ha comentado que podría ser el Ministerio de Comercio. También no se descarta que puede ser el Ministerio de Vivienda, que ha sido un ministerio que siempre ha gustado en el liberalismo, y entre esos podría estar. La verdad, no, uno preguntando en Casa de Nariño y preguntando en el Congreso, no nos dicen qué otras opciones. Realmente entre esas dos opciones podría estar la persona cercana al liberalismo que termine motivando a los congresistas liberales a apoyar las reformas sociales en Cámara de Representantes, porque en Senado será otro cuento. Y estaremos muy pendientes. Ya hay unos nombres que han sonado por ahí, como el ex representante a la Cámara, José Luis Correa, precisamente del Partido Liberal, pero ahí como que no gusta mucho, que era como un ahijado político de Mario Castaño, pero ya habrá que esperar a ver cómo termina el presidente Gustavo Petro de armar su equipo. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.